La llamada llegó a las 2:47 de la tarde. Marcus revisó su teléfono en el baño ejecutivo de Pinnacle Capital, observando cómo la notificación aparecía en su pantalla como una luz de advertencia que casi ignoró. La escuela de su hija. No es una emergencia, decía el mensaje. Pero la profesora de Emma necesitaba hablar con él, urgentemente. Marcus sintió que algo se movía en su pecho, ese familiar pánico de padre, el tipo que hace que el tiempo se doble. Había construido un imperio leyendo señales, detectando debilidades en las salas de juntas antes de que sus competidores supieran que estaban sangrando. Pero cuando se trataba de su hija de 9 años, seguía siendo solo un hombre aterrorizado por fallarle. Salió de la oficina sin explicación, algo que nunca hacía. El viaje en ascensor hacia abajo se sintió como ahogarse en aire. Lo que pasa al ser un padre soltero negro en un mundo obsesionado con el poder es que la gente ve el título antes de ver al hombre. Marcus Reeves tenía 38 años. Era un hombre hecho a sí mismo, implacable en los negocios e invisible en la forma que más importaba. Crió a Emma solo después de que su madre se fue. No de manera dramática, no con fanfarrias, solo un desvanecimiento lento que le enseñó cómo el silencio podía ser más ruidoso que cualquier despedida. Emma ahora tenía 9 años, brillante y cuidadosa, de una manera que los niños no deberían tener que ser. Aprendió pronto que su padre estaba ocupado, era importante, siempre a una llamada telefónica de irse. Aprendió a no pedir mucho. Él había pagado por las mejores escuelas, los mejores tutores, lo mejor de todo lo que el dinero podía comprar. Sin embargo, mientras conducía hacia Riverside Academy, su Audi cortando el tráfico como una cuchilla, no podía sacudirse la sensación de que había estado perdiendo algo todo el tiempo. Algo esencial. Algo que no se podía comprar. La escuela se encontraba detrás de puertas de hierro forjado, con céspedes bien cuidados y fachadas de piedra caliza. Los robles, más viejos que el propio edificio, se extendían hacia un cielo despejado. Marcus la había elegido específicamente porque Emma merecía estar rodeada de excelencia, de niños cuyos padres entendieran el peso del legado. Creía que rodearla de privilegio de alguna manera la protegería de la soledad que él había conocido al crecer, el dolor de ser diferente, de no encajar, de estar afuera mientras otros pertenecían. Estaba equivocado. Su maestra, la señora Patterson, lo encontró en el pasillo fuera del aula de Emma. Una mujer de unos 50 años con ojos amables y la postura de alguien que ha pasado toda una vida diciendo verdades difíciles. Sostenía una carpeta contra su pecho como si fuera una armadura. «Gracias por venir tan rápido», dijo la señora Patterson gesticulando hacia su oficina. «Por favor, siéntese». La oficina olía a virutas de lápiz y papeles laminados. Había dibujos en las paredes, arte infantil, colorido y esperanzador. Ninguno de ellos era de Emma. «Emma ha estado teniendo dificultades», comenzó cuidadosamente la señora Patterson. «No académicamente. Es brillante, como sabes. Sus calificaciones en matemáticas son excepcionales. Su escritura es madura para su edad. Pero socialmente, Sr. Reeves, ha habido un cambio». Marcus sintió el primer temblor de temor. ¿Qué tipo de cambio? Se ha aislado. Los otros niños han sido crueles. No de manera abiertamente cruel, pero hay un patrón. Ella come sola. Ha dejado de participar en las discusiones de clase. La semana pasada le pedí que leyera su ensayo en voz alta. Era hermoso, de hecho, sobre su fin de semana contigo. Y cuando se levantó, los niños empezaron a susurrar. Se sentó de nuevo sin leerlo. La mandíbula de Marcus se tensó. ¿Qué estaban diciendo? La señora Patterson dudó, eligiendo sus palabras con el cuidado de alguien que camina por un campo de minas. Hay una chica en la clase, Madison. Su padre es un capitalista de riesgo muy prominente en la comunidad. Madison ha estado haciendo comentarios sobre la familia de Emma, sobre los padres solteros, sobre cómo las chicas necesitan madres, cómo es inusual que un padre trabaje tanto. Ella ha estado... La señora Patterson hizo una pausa.
Ha estado sugiriendo que la situación de Emma es de alguna manera deficiente. La palabra colgó en el aire entre ellos como veneno. ¿Y los otros niños?, preguntó Marcus en voz baja. Escuchan a Madison. Los niños lo hacen, ya sabes. Siguen a los poderosos, a aquellos que parecen seguros. Madison parece muy segura sobre muchas cosas. Marcus sintió algo calcificarse en su corazón. Había trabajado tan duro para darle a Emma seguridad, había sacrificado incontables noches y fines de semana para construir un imperio que asegurara que nunca le faltara nada, y se había convertido en la misma cosa que la aislaba. Su éxito se había convertido en su vergüenza. «Hablaré con ella», dijo. «Por favor, hazlo», respondió la señora Patterson, y había un calor genuino en su voz. «Emma es extraordinaria, señor Reeves, pero lo extraordinario puede sentirse como una maldición cuando tienes 9 años y solo quieres pertenecer». Recogió a Emma temprano. Ella llegó al coche callada y pequeña, su uniforme perfectamente planchado, su mochila demasiado grande para sus hombros. Sus ojos estaban cuidadosamente fijos en el espacio entre ellos, en la arruga de su falda, en cualquier cosa menos en su cara. No preguntó por qué estaba allí. El trayecto a casa duró 30 minutos. Ninguno de los dos habló. Marcus seguía mirando a su hija, a la forma en que se mantenía, rígida, tensa, como si se estuviera preparando para el impacto. ¿Cuándo había aprendido a ser tan pequeña, tan cuidadosa? El ático estaba impecable, diseñado por alguien que cobraba 6 cifras y no tenía hijos propios. Ventanas de suelo a techo con vistas a la ciudad, encimeras de mármol frías como una tumba, muebles seleccionados por estética en lugar de comodidad. Era un monumento al éxito de Marcus, una manifestación física de todo lo que había construido. Y nunca había parecido menos un hogar. Emma se quitó los zapatos y se dirigió hacia su habitación sin hablar. «Emma, espera», llamó Marcus. Ella se detuvo, su pequeño cuerpo silueteado contra la pared, esperando. Simplemente esperando, como si hubiera aprendido que esperar era lo más seguro que podía hacer. «La señora Patterson me habló de Madison», dijo con cuidado, «sobre lo que ha estado sucediendo en la escuela». Los hombros de Emma se elevaron y cayeron en una respiración que parecía costarle algo. «No importa». «Sí importa. Tú importas. Háblame». Se giró lentamente, y Marcus lo vio entonces. No ira, sino algo más antiguo y profundo. Resignación. Como si ya hubiera decidido que el mundo no era un lugar donde pertenecía y hubiera comenzado a hacer las paces con ese hecho. «Ellos piensan que somos raros», dijo Emma de manera plana, su voz hueca de una forma que rompió algo en él. Madison dijo que su papá le dijo que los papás solteros que trabajan todo el tiempo son egoístas, que las familias de verdad tienen madres y padres. Dijo que pasas toda tu vida ganando dinero porque en realidad no te importo. Solo quieres presumir. Las palabras aterrizaron como puños. Cada una golpeó con verdad porque llevaban, en algún lugar profundo dentro de ellas, un grano de verdad que Marcus no podía negar. Se hundió en el borde de la mesa de café de vidrio, la que había pagado $3,000 y que nadie debía usar. «Eso no es cierto», dijo él, pero su voz sonaba vacía. «Pero pasas todo tu tiempo en el trabajo», respondió Emma, no de manera cruel, solo de forma factual, como un tribunal presentando pruebas, como una niña que había aprendido a observar la ausencia de su padre con tal cuidado que podía medirla hasta la hora. «No estás en casa para cenar. Te pierdes mis recitales. El mes pasado dijiste que vendrías a mi partido de fútbol y luego llamaste para decir que tenías una reunión». Marcus abrió la boca. La cerró. Porque ella tenía razón, ¿no? Absolutamente. Devastadoramente correcta. Había estado tan enfocado en ser suficiente que se había olvidado de estar realmente presente. Había confundido la provisión con la presencia, el éxito con la importancia. «Tienes razón», dijo finalmente, y la admisión se sintió como una herida abriéndose.
He estado pasando demasiado tiempo en el trabajo, pero no porque no me importes, porque tenía miedo. La expresión de Emma cambió ligeramente. Inclinó la cabeza, esperando más, esperando entender. ¿Asustada de qué?, preguntó ella. Marcus tomó aire. Que si no era el mejor, el más exitoso, el más poderoso en la sala, entonces no podría protegerte. Que si solo era ordinario, crecerías pensando que no era lo suficientemente bueno, que te daría vergüenza de mí. Emma estuvo en silencio durante un largo momento. Se sentó a su lado en la mesa prohibida, su pequeño cuerpo lo suficientemente cerca para tocarlo, pero sin llegar a tocarlo. «No me importa si eres rico, papá», dijo finalmente, con una voz pequeña y segura. «Solo me importa si estás aquí». Marcus sintió algo romperse dentro de su pecho. Acercó a su hija, y por primera vez en meses, ella se lo permitió. Ella enterró su rostro en su hombro, y su pequeño cuerpo tembló con la liberación de todas las lágrimas que había estado conteniendo. Esa noche, Marcus tomó una decisión. Sacaría a Emma de Riverside Academy. No porque estuviera huyendo, sino porque había terminado de pretender que demostrar su valía al mundo llenaría el espacio entre ellos. Se sentó en su oficina hasta las 3 de la mañana, con su portátil brillando en la oscuridad, y comenzó a hacer llamadas. A la mañana siguiente, le dijo a su asistente que despejara su agenda. Toda. Regresaría en 2 semanas, pero mientras tanto iba a ser un padre. No el padre que lo proporciona todo, el padre que está presente. Fue durante esa primera semana, mientras Marcus y Emma estaban horneando galletas en la cocina, quemándolas, de hecho, porque él nunca había aprendido a seguir recetas, y Emma se estaba riendo tanto que apenas podía respirar, cuando Rosa llamó. Rosa había sido su ama de llaves durante 3 años, una mujer de poco más de 60 años, con canas entrelazadas en su cabello oscuro y manos que se movían con una eficiente tranquilidad por los espacios de sus vidas. Sus manos contaban historias, callos de años de trabajo, manchas de edad como constelaciones, uñas cortas y prácticas. Marcus apenas la veía. Ella llegaba por las mañanas a las 8 y se iba al mediodía, y habían desarrollado el tipo de distancia profesional que les permitía a ambos pretender que el otro no existía. Ella era el fondo de su vida, la cuidadora invisible de su hogar. Pero esa tarde, Rosa llamó a la puerta de su oficina, algo que nunca había hecho antes. Sostenía una tableta en sus manos, y su expresión era grave de una manera que hacía que el aire mismo pareciera más pesado. «Señor, necesito mostrarle algo», dijo en voz baja, «y necesito que me prometa que escuchará con la mente abierta antes de reaccionar». Algo en su voz, la firmeza de la misma, el peso de la responsabilidad que llevaba, hizo que Marcus dejara su teléfono. Emma estaba dormida arriba. El ático estaba en silencio de una manera que solo ocurría después de la medianoche, cuando el ruido de la ciudad se desvanecía y te quedabas solo con tus pensamientos. «¿Qué pasa?», preguntó. Rosa se movió hacia la ventana y cerró las cortinas, aunque nadie podría ver desde esta altura. Luego abrió la tableta y sacó un archivo marcado con fechas que retrocedían 6 meses. Fotografías, imágenes de las cámaras de seguridad del interior del ático, sellos de tiempo, evidencia meticulosamente organizada. «Yo limpio durante el día cuando tú estás en la oficina», dijo Rosa en voz baja. «Y noto cosas. Es mi trabajo notar. Noté que la habitación de Emma estaba siendo cambiada. Nuevas decoraciones en un estilo que no era el suyo. Ropa nueva que a ella no le gustaba, ropa que Emma escondía en la parte de atrás de su armario. Nuevos juguetes, caros, del tipo que Emma nunca pidió, y los sacaba cuando pensaba que nadie estaba mirando. Los miraba como si fueran evidencia de algo, luego los guardaba de nuevo». Marcus sintió una incomodidad recorrerle la columna como dedos fríos. «¿De qué hablas?» «Tu hermana», dijo Rosa, y su voz era firme, pero cargaba el peso de lo que había presenciado. «Viene aquí cuando tú estás en el trabajo. Tiene una llave. No sé cómo la consiguió, pero entra por el garaje. Ha estado tratando de influir en Emma, diciéndole cosas sobre ti,
sobre cómo no eres suficiente, cómo una chica necesita a una mujer en su vida, como si Emma quiere una familia de verdad, también debería querer eso. El mundo se inclinó. Marcus se agarró del borde de su escritorio. «No es posible», dijo, y su voz sonó extraña a sus propios oídos. «Catherine ni siquiera nos habla. Ha estado distanciada durante 3 años», terminó Rosa. «Sí, pero ha estado aquí, señor. Muchas veces. Emma me pidió que no te lo dijera porque tenía miedo de que te enojaras con ella por mantener el secreto. Estaba tratando de protegerte, incluso cuando su tía estaba tratando de envenenarla contra ti». Marcus sintió que el suelo se abría debajo de él. Su hermana, su única familia de sangre además de Emma, había estado trabajando sistemáticamente para socavarlo, para convencer a su hija de que él le estaba fallando. Y había estado tan centrado en su trabajo, tan consumido por demostrar su valía al mundo, que ni siquiera se había dado cuenta. «¿Por qué me muestras esto?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Porque te he estado observando», dijo Rosa, encontrando sus ojos con una sinceridad que era casi inquietante. «Durante 3 años te he visto llegar a casa exhausto, y he visto a Emma esperando junto a la ventana, y he visto cómo se te rompía el corazón de maneras que ni siquiera conocías. Y sé que amas a esa chica más que a nada en este mundo. Pero el amor no siempre es suficiente cuando hay personas que quieren usar a tu hija en tu contra. Tu hermana está tratando de convencer a Emma de que no te merece, que eres egoísta y frío y que debería querer vivir con ella en su lugar. Eso es una locura. Catherine odia a los niños. Siempre lo ha hecho. Ella fue quien dijo, hace años, que nunca tendría hijos porque eran demasiada responsabilidad. Ella, «She doesn't care about the child», Rosa interrumpió, y su voz llevaba el peso de una sabiduría duramente ganada. «Le importa lo que el niño representa, tu éxito, tu vida, tu felicidad. Quiere destruirlo porque ha pasado años destruyéndose a sí misma y no puede soportar verte feliz. La miseria ama la compañía, señor. Realmente lo hace». Marcus se hundió en su silla. En ese momento entendió algo con terrible claridad. Había estado tan ocupado construyendo un imperio para demostrar su valía que había perdido de vista la guerra que se libraba por el alma de su hija. Mientras él estaba en salas de juntas, mientras hacía tratos, su hermana había estado envenenando lenta y metódicamente la única relación que realmente importaba. «¿Qué hago?», preguntó. Rosa estuvo en silencio durante un largo momento. Dejó la tableta suavemente y se movió hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad abajo. Millones de vidas siendo vividas, millones de historias desarrollándose en la oscuridad. «Vuelves a casa», dijo finalmente. «Verdaderamente a casa. No físicamente. Estás aquí. Pero haces que Emma sienta que importa más que nada en este mundo. Le demuestras, cada día, que ella es suficiente. Que tú eres suficiente. Que esta vida, esta pequeña e imperfecta vida que han construido juntos, vale más que todo el dinero del mundo». «¿Y Catherine?» «Proteges a tu hija de ella», dijo Rosa. «No con ira, con claridad. Le dices a Emma la verdad, de manera apropiada para su edad, sobre por qué su tía ha estado visitando y qué ha estado tratando de hacer. Le haces saber a Emma que no es su culpa, y que no es porque Emma no sea digna de amor. Es porque Catherine está rota de una manera que no tiene nada que ver contigo». A la mañana siguiente, Marcus se sentó con Emma antes de la escuela y le contó todo. Sostuvo su pequeña mano en la suya y le habló sobre las visitas de su tía, sobre las cosas que había dicho Catherine, sobre la verdad que había debajo de todo. No la protegió de la realidad, pero le sostuvo la mano mientras lo hacía. Explicó que a veces las personas que están sufriendo intentan hacer que otras personas también sufran, que Catherine nunca le había perdonado por ser feliz, por construir una vida, por tener a Emma, que nada de eso era culpa de Emma. «¿Todavía la amas?», preguntó Emma, con una voz pequeña pero seria. «Sí», dijo Marcus, porque era verdad. «Pero a veces amar significa distancia. Significa decir no a las personas que quieren hacernos daño.
Significa proteger a las personas que amamos de las personas que las destruirían. Emma asintió, procesando esto de esa manera seria que tenía, la forma en que estaba aprendiendo a procesar el complicado mundo. Luego dijo, «Me alegra que hayas vuelto a casa temprano. Me alegra que te quedes». Esa tarde, Marcus llamó a Catherine. Sus manos estaban firmes mientras marcaba, pero su corazón retumbaba. Ella respondió en el segundo timbre, su voz brillante y falsa. «Marcus, querido, ¿a qué debo?» «Ya no eres bienvenida en mi casa», dijo en voz baja. «Ya no tienes acceso a Emma. Si quieres una relación con mi hija, sucederá con mi pleno conocimiento y supervisión. Nada más, nada menos. Entiendo que estás sufriendo, pero no permitiré que utilices a mi hija como un arma». Ella intentó manipularlo. Intentó convencerlo de que solo había estado visitando porque amaba a Emma. Intentó sugerir que él estaba siendo paranoico y controlador, que él era el que estaba siendo irrazonable, el que estaba aislando a su hija. Pero Marcus había pasado años leyendo a las personas y escuchó en su silencio, en las pequeñas vacilaciones, la verdad. La habían atrapado y ahora estaba calculando cómo recuperarse, cómo girar esto, cómo hacerse la víctima. Colgó antes de que ella pudiera terminar. Las semanas que siguieron fueron tranquilas y ordinarias de una manera que ahora se sentía sagrada. Marcus y Emma cayeron en un ritmo que se convirtió en la mejor parte de su día. Desayuno juntos, donde aprendió que a Emma le encantaban los huevos revueltos con demasiada mantequilla y que tenía opiniones sobre todo, desde el cambio climático hasta los méritos de diferentes cereales para el desayuno. Dejarla en su nueva escuela, un lugar más pequeño y amable donde hizo amigos rápidamente, donde no tenía que ser pequeña. Cena juntos, cocinada mal y comida con risas, cuentos antes de dormir, porque también los había echado de menos y porque Emma aún quería que le leyera, aunque ya era lo suficientemente mayor para leer por sí misma. Todavía trabajaba, pero de manera diferente, con un propósito en lugar de obsesionado por los logros. Contrató a un equipo para manejar las operaciones diarias. Construyó sistemas para poder salir a las 5 en punto todos los días. Dejó de aceptar reuniones que le obligaran a perderse la vida de Emma. Una noche, Rosa trajo la sopa favorita de Emma a la cena, una receta que su abuela había hecho en México años atrás, antes de venir a este país. Estaba caliente y era compleja, sazonada con cilantro y lima y algo indefinible que sabía ahogar. Marcus le pidió que comiera con ellos, no porque la compadeciera, sino porque había llegado a entender que ella había sido la única persona que prestaba atención a la verdad. Ella había sido quien vio lo que estaba sucediendo y tuvo el valor de hablar, de arriesgar su empleo, de hacer lo correcto incluso cuando habría sido más fácil quedarse en silencio. «Gracias», dijo simplemente mientras terminaban de comer, «por proteger a mi hija, por ser la persona que yo no fui». Rosa sonrió, y en esa sonrisa estaba la comprensión de una mujer que había pasado su vida siendo invisible mientras salvaba vidas. «Eres un buen padre», dijo. «Solo necesitabas recordar que ser bueno no se trata de cuánto puedes proporcionar, se trata de cuán presente puedes estar». Emma, escuchando desde el otro lado de la mesa, asintió solemnemente. «Papá es el mejor ahora», anunció con la certeza de una niña que finalmente había conseguido lo que siempre había querido. «Porque realmente escucha cuando hablo». Esa noche, después de que Emma se durmió, Marcus se quedó de pie en la ventana de su ático y miró las luces de la ciudad. Millones de ventanas, millones de vidas. Pensó en el poder y el éxito, en todas las cosas que había sacrificado y en todas las cosas que casi había perdido. Pensó en lo cerca que había estado de no darse cuenta, en cómo su hermana casi había logrado poner una cuña entre él y su hija, en cómo había sido necesaria una mujer tranquila con canas para despertarlo. Pensó en la vida que había estado construyendo, la que parecía impresionante desde afuera pero estaba hueca en su interior. El mes siguiente, Marcus hizo algo inesperado. Vendió el ático, no porque estuviera huyendo del éxito,
sino porque se estaba moviendo hacia él, el tipo de éxito que no se podía medir en metros cuadrados o valor de mercado. Compró una casa más pequeña en un vecindario donde la gente realmente se conocía, donde Emma podía montar su bicicleta por calles tranquilas sin que él se preocupara por el tráfico, donde había espacio para un jardín y una vida que no requería un rendimiento excelente en cada momento. Rosa vino con ellos, no como ama de llaves, sino como parte de la familia, porque Marcus finalmente había aprendido la diferencia entre emplear a alguien y honrar a alguien, entre ver y estar ciego. Ella tenía su propia habitación, su propia vida dentro de su hogar, y lo más importante, tenía una familia que la valoraba no por lo que podía hacer, sino por quién era. El día que se mudaron, Emma plantó flores con Rosa en el jardín delantero. Las flores estaban torcidas, y probablemente la mitad moriría, pero ella reía de una manera que el dinero nunca podría comprar. Ese tipo de risa que proviene de una alegría genuina, de pertenencia, de ser vista y valorada por las personas que más importaban. Marcus las observaba desde el porche, con tierra bajo las uñas, determinación en sus rostros, y finalmente entendió lo que su hermana nunca había comprendido, que el verdadero poder no era la capacidad de derribar a los demás, era la capacidad de elevar a las personas, verlas, honrarlas, volver a casa temprano, no porque tengas que hacerlo, sino porque no hay otro lugar en el mundo donde preferirías estar. Epílogo. Un año después, el padre de Madison, el capitalista de riesgo con su sonrisa pulida y su certeza, vio a Marcus en un evento benéfico. Se acercó con esa confianza suave de alguien que nunca había sido desafiado en su vida, que nunca había tenido que cuestionar su propia narrativa. «Reeves, ¿verdad?», dijo, extendiendo su mano. «He estado siguiendo tu trabajo. Escuché que te distanciaste de las operaciones diarias. Movimiento audaz. Algunos podrían decir imprudente». Marcus le dio la mano con firmeza. Llevaba un traje, pero le quedaba diferente ahora. Menos como una armadura, más como ropa. «No audaz», dijo, mirando a los ojos del hombre. «Honesto. Resulta que la inversión más importante que he hecho no fue en dinero, fue en mi hija». El hombre se rió incómodamente, como si Marcus hubiera hecho una broma que no entendía. Pero detrás de ellos, Emma y Rosa estaban hablando con su profesora, y Emma estaba animada de una manera que nunca antes había mostrado, sin importar la cantidad de privilegio. Estaba genuinamente, completamente, sin disculpas, feliz. Estaba contando una historia con todo su cuerpo, sus manos moviéndose, su rostro iluminado de alegría. Ahora le pertenecía a ella misma, no a las expectativas de nadie más. Y eso, se dio cuenta Marcus, era la única métrica que realmente había importado. Las personas que más importan no siempre son las que aparecen en tu sala de juntas. A veces son las que notan cosas en las horas silenciosas. A veces son las personas que hemos aprendido a no ver. Pero cuando la verdad importa más, cuando tu vida está en juego, son las únicas a las que vale la pena escuchar. A veces, la mayor advertencia no llega como un grito, sino como un suave golpe en tu puerta. Y si tienes la suerte de oírlo, si tienes el valor de actuar en consecuencia, tu vida entera puede cambiar. Eso es lo que sucedió cuando un padre soltero negro llegó a casa temprano. Y lo que encontró esperando no fue pérdida, fue todo.